Habitualmente es muy gentil para con nosotros y nos regala algunos minutos de su preciado análisis. Vamos a conversar con Enrique Zuleta Puceiro, el titular de la consultora OPSM. Hola Enrique, muy buen día. Te saluda Martín Varela desde Corrientes. Muy buen día, Martín. Buen día a todos. El gusto de escucharte. Bueno, Enrique, a ver, contame un poquito qué sensaciones te abordan en el terreno del análisis, obviamente, después de que prácticamente esté todo definido respecto de los precandidatos que van a ir a la PASO por los frentes más competitivos. Y fundamentalmente, para arrancar, me gustaría preguntarte algo que conversamos hace poquito en una entrevista. ¿Qué va a pasar con Massa? Porque ahora que no va a ser el candidato a presidente, que es ministro de Economía y le toca bailar con la más fea, si uno compara antes de llegar al ministerio era presidente de la Cámara de Diputados y ahora se habla de que podría ser candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, ¿no hay una desjerarquización del rol de Massa en una eventual alianza de cara a lo que viene después del 2023? Bueno, Massa es un factor esencial hoy. Sí. Y puede llegar a serlo en el futuro, dependiendo de cómo evolucionen las cosas en la economía en estos próximos 2 meses. Pero a mí me da la impresión de que Massa va a ocupar un lugar, tiene poca gente, pero nadie descarta que en estas horas que quedan haya un rol muy relevante para Malena Galmarini. Ajá. Yo creo que no se agota esto en Tigre, me parece que está jugando fuerte allí. ¿Podría ser la vicegobernadora de Axel Kicillof? Se habla de eso, Ajá. habla de eso. Yo, pues, francamente, de mi información, que vamos a decir sociológica, de encuesta, me indicaba una ventaja muy grande de Kicillof sobre Guado de Pedro como candidato, y los informadores que hay adentro del gobierno daban la posibilidad de eso, que iba a ser algo bastante particular, pero parecería ser que eso ha quedado atrás. Uh-huh. La idea de Kicillof viene de que en las encuestas, los votantes, las encuestas posteriores, todas hay que medirlas en las posteriores, sí. El 25 de mayo, ¿no? Ahí se produce un cambio muy importante a nivel nacional, termina los 3/3, comienza a bajar Milei, y justo para el cambio vuelve a recuperar una distancia de más de 10 puntos, que es victoria en primera vuelta, con ventaja de Bullrich sobre Rodríguez Larreta. Eso es lo que ocurre después del 25. ¿Qué va a pasar en las encuestas que vamos a empezar a desarrollar este lunes, después sí. de las candidaturas y que pasan en limpio todas las expectativas? Vamos a ver. A mí me da la impresión de que en ese esquema de distribución de fuerzas, Kicillof a nivel nacional tenía mucho mayor apoyo que Guado de Pedro, que es una figura que prácticamente desconocida y muy ligada a la cámpora. Kicillof tenía más habilidad para despegarse del gobierno. Y tiene más gestión en vista a electorados independientes que no son de Juntos por el Cambio, ni tampoco son, que estamos hablando de casi un 30%, tampoco son peronistas. Entonces, sí. En ese electorado Kicillof no ha sido la cosa así, no sabemos qué va a pasar. Se están esperando los aspectos teatrales de la presentación que no se han producido. Yo no despertaría novedades y sería cauto. Ahora, me da la impresión a mí que Massa tiene un lugar. Ese lugar va a ser muy relevante, no creo con las candidaturas, tiene peso propio, probablemente decida llevar adelante la reforma económica hasta donde llega, porque una reforma económica en vísperas de elecciones y con todo en el aire, sí. sin hacer nada serio, sobre todo la política económica ha fracasado de los aspectos sociales. Que seguro. Enrique, y te pregunto, en la interna del Frente Gobernante, ¿pensás que va a haber competitividad? ¿Pensás que Scioli, eventualmente acompañado por Agustín Rossi, potencialmente, podría ser muy competitivo frente a Guado y Mansur? No, incluso la presentación misma, si uno compara el Scioli de siempre, las campañas de Scioli con sus aviones y sus Luna Parks y estadios y consultores y todo eso, no hay nada de eso. Scioli lo más que ha hecho ayer en el Teatro ND, que es el mismo teatro donde los piqueteros presentaron sus fórmulas en 3 meses, de República de los Comunes. Sí. Un teatro, es un café de concert, te das cuenta, no es el escenario. Claro, es pequeño, no tiene muchas dimensiones. No tiene dimensiones, es una cosa cauta, por el momento no pasa, más bien el tamaño del Bistur, digamos, la presentación de ayer. Muy pobre, lo único notable fue la presencia de Moyano,
Moyano padre, Sí. porque Moyano hijo 2 horas después estaba con Guado de Pedro, o sea que también hay en eso... Hay un quiebre ahí. Hay un quiebre ahí. No, el clan Moyano distribuyéndose en todas las canastas, ¿no es cierto? Pero no creo que tenga mayor significación política. A mí me da la impresión que, volviendo a la campaña de Scioli, es más bien testimonial, pero es una realidad. O sea, la cámpora y el kirchnerismo tiene una parte mínima del peronismo. Si cuando ven las encuestas es probablemente yo diría que una tercera parte del peronismo. Está el peronismo sindical, el peronismo de los gobernadores, el peronismo del noroeste argentino, el peronismo de la Patagonia. Son todos peronismos distintos que no se referencian ni tienen mucho que ver con el peronismo del kirchnerismo de la cámpora, que eso es la provincia de Buenos Aires y significativamente mayor en el conurbano. Entonces, en el resto del país se mira eso con cierta mezcla de curiosidad y temor. Pensar que se va a elegir un candidato y que ese candidato no representa. Creo que Scioli lo que ha salido con sus buenas relaciones y su oficio es ocupar ese espacio, que decía que estamos nosotros, y a ver qué pasa. No veo allí una campaña significativa. Tiene peso propio en las encuestas. La intención de voto de Scioli es el 4%. Es muy bajo para lo que ha sido Scioli, que ha tenido 6-7% de parte hasta la pandemia, sí. Aún estando fuera del gobierno. Era una figura que en las provincias sobre todo llega Scioli, llega casi siempre, llega con cosas, incluso como embajador en Brasil trajo cosas importantísimas. Seguro. Enrique, toda la exportación de la Patagonia pasó por el Brasil y incluso la solución de la cuestión energética con Brasil pasó por él. Seguro. Es una figura importante, pero no lo veo en campaña. Enrique, hablando específicamente de algo que mencionabas en el arranque, ¿las encuestas ya no ocultan que hay una caída en la intención de voto real respecto de Javier Milei? Milei tuvo un momento buenísimo de 18%, en nuestra encuesta llegó a 22, 20%, y esto empezó a deteriorarse en el momento en que recuperó fuerza la candidatura de Juntos para el Cambio. A pesar de las diferencias que podría llevarnos a una suma cero, eso fortaleció Juntos para el Cambio. Sobre todo, y significó un opacamiento de la presencia muy negativa de Macri. Lo mismo ocurrido por el otro lado. Cristina se piensa incluso que Cristina es presidente en la decisión. Han logrado ambos no dar un paso al costado, pero ponerse en una situación en la cual no incide, y eso ha fortalecido mucho a Juntos para el Cambio, porque la diferencia entre Rodríguez Larreta y Bullrich hoy se entienden, no se entendían, parecían medio tácticas, tenían mucho que ver con una especie de juego de movilizar candidatos, pero en este momento hay diferencias muy netas. Es muy distinta la forma de ver el gobierno. El tema Schiaretti le sirvió a ambos, le sirvió para significar que se estaban discutiendo cosas distintas. Por un lado, una ética de la convicción, Bullrich; por el otro lado, una ética de la responsabilidad, ¿no es cierto? Sí. En cuanto la gente entendió la interna, no tomó partido, pero vio que ahí había una fuerza política que estaba debatiendo gobierno, no lugares en la lista. Eso le benefició y lo volvió a llevar a una diferencia de más de 10 puntos en las encuestas, porque hay que ver ahora con los candidatos cómo se mide de manera distinta, pero le sirvió bastante a ambos. Lo de Morales también, porque si bien lo de Morales tiene muchos rechazos de muchos sectores, sobre todo de la izquierda, incluso del peronismo, tiene sentido lo de Morales. Es alguien que toma decisiones, sí, que asume riesgos, que decide. La idea de que el radical no decide, que el radical forma una comisión simplemente ante los problemas y que no se hace cargo de este tipo de problemas, es una idea que acompaña al radicalismo y la perjudicó muchísimo. Entonces Morales jugó muy bien ahí. Morales estaba muy mal, está en un 6% de intención de voto, algo desproporcionadamente bajo. Era la idea de que la gente le bajaba la persiana al radicalismo como actor nacional. En este momento Morales lo volvió a traer de vuelta e incluso si impone su ser vicepresidente, va a ser un gran triunfo para el radicalismo, porque va a señalar que hay gente de gobierno que toma decisiones, que se hace cargo de los problemas, los toma como vienen y se hace cargo. Entonces esa palabra, hacerse cargo, en eso Morales creo que ha ganado muchísimo y ha fortalecido también la crisis de Schiaretti. Mañana cuando pasado mañana en Córdoba, se van a aclarar muchísimas cosas, porque hay efectivamente una convergencia de Schiaretti
Juntos para el Cambio. Y ahí discúlpame que te interrumpa, Enrique, porque es muy interesante. Te estaba por hacer esa pregunta, ¿no? Este fin de semana parece decisivo también para Larreta, por lo que pueda pasar en Córdoba. Por supuesto, porque no olvidemos que Schiaretti lleva de candidato a la vicegobernación a una intendente radical de Juárez Selman, del sector más alfonsinista del radicalismo, y que lleva de número 2 de viceintendente en la ciudad de Córdoba, que es la gema, es la joya de Schiaretti y del peronismo cordobés, lleva al presidente del PRO. ¿Te das cuenta? Eso que fue espectacular hace 4 meses y produjo un revoltijo muchísimo más lo que no podemos imaginar desde acá. La verdad de las cosas es que señaló que ahí hay unas sinergias y hay unas convergencias que tienen que ver con la relación de Schiaretti con los Macri, pero más que eso tiene que ver con que hay objetivamente Córdoba es la gran plaza de la cuestión antikirchnerista, pero no solo por cuestiones electorales, también allí hay compromisos, ahí hay gente que cruza toma riesgos, cruza las fronteras, se coloca en las listas. Cuando vean las listas a las 6 de la tarde elegidas en Córdoba, van a ver la importancia que ha tomado Córdoba. Entonces eso tiene significación nacional. Porque ya Llora, que es el nuevo candidato a nuevo gobernador, él no es una figura nacional, no es que un gobernador cordobés no es una figura nacional, no una figura relevante, pero importante, reconocible, nadie sabe uno ponga usted uno encuestado, la cara, nombre de Llora. Sí, seguro, fuera de Córdoba va a ser muy complicado que lo conozcan, ¿no? Bueno, claramente. Eso es inédito. Ahora, la fórmula que han armado, Luis Juez la complica un poco porque Juez es tan singular, es tan cordobés, tan él mismo, están por otra parte tan autónomo de todo, que dificulta la visión. Pero yo creo que el lunes van a quedar claras muchísimas cosas de cuál es el frente real que ha logrado la Argentina no peronista articular por encima de fronteras políticas, por encima de candidaturas y de egos. Me parece que eso va a ser muy importante y explica esto que nos dicen la gente en las encuestas, que no nos llega a convencer. A mí, por ejemplo, no me convence del todo, pero es una diferencia objetiva. Ahí hay fuerzas políticas que están movilizando, que sin tener claras las ideas, sin tener claras las propuestas, sin embargo, parecería una voluntad de cambio. Habrá que ver, y en esos cambios figuran los cambios elementales, porque el test que tiene la gente para saber si hay cambio o no, seguro. Cuando veamos qué piensan de la reforma laboral, ahí se sabrá perfectamente, porque ese es el tema que divide realmente a los dos campos. Muy bien. La reforma laboral y sus repercusiones en la creación de empleo, en el ANSES, en las obras sociales, en una cantidad de aspectos importantísimos. Tal cual, muy trascendente. Enrique, te mandamos un abrazo enorme y seguramente a la brevedad te vamos a convocar nuevamente para que nos aclares bastante el panorama. Hay que estar en sesión permanente, porque cambia en todo momento. Bueno, te agradezco como siempre la gentileza que tenés para con nosotros. Gracias, un abrazo. Gran abrazo. Enrique Zuleta Puseiro, titular de la consultora OPSM. Tere. Bueno, Martín, son las 11:27, enseguida